Bueno, asesoramiento preconcepcional. Como dice la palabra, hace referencia al asesoramiento que le podemos dar como médicos antes de un embarazo a una pareja o una paciente que está buscando ser madre. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de cuidado preconcepcional, hacemos referencia a todas las intervenciones que podemos hacer para mejorar el estado de salud posible y alcanzar un embarazo en las mejores condiciones. Y estas intervenciones van a ser llevadas a cabo para identificar y modificar distintos factores de riesgo, ya sea médicos, ambientales, conductuales o sociales, pero siempre previo a la concepción, como para ordenar todo eso y que después, recién ahí, con un mejor estado de salud, la mujer se pueda embarazar. Y en cambio, cuidado prenatal o anteparto es en una mujer que ya está embarazada y va a ser durante el embarazo y previo al nacimiento todas las intervenciones que nosotros podamos realizar. O sea, habla de evaluar la salud ya materno-fetal. Los dos son muy importantes, pero siempre hacemos hincapié en el cuidado preconcepcional para poder hacerlo de forma más organizada. Y si hay alguna enfermedad de tratar, hacerlo previo al embarazo y no durante el embarazo. Entonces, los objetivos es un poquito lo que veníamos hablando, asegurar que la mujer esté en óptimas condiciones, tanto física como emocionalmente, antes del embarazo, y detectar oportunamente factores de riesgo para advertirlos, eliminarlos y reducir todas esas influencias patológicas que puedan después afectar al desarrollo fetal. Entonces va a estar dado por intervenciones médicas, evaluando todos los riesgos que se presenten y siempre promoviendo la salud. Todo va a ser con el objetivo común de mejorar el resultado final del embarazo. Abarca todo el cuidado preconcepcional, historia reproductiva, edad materna, los hábitos de vida que pueda tener esa mujer, condiciones médicas preexistentes y todo lo que tiene que ver con vacunación. Ahora vamos a desglosar uno por uno. Así que empezamos con historia reproductiva. Le vamos a preguntar las gestas previas, si dentro de esas gestas tuvo antecedentes de aborto o de embarazo ectópico, si uno de esos embarazos fue de alto riesgo, resultado neonatal de embarazos previos significa perdón, los ruidos, si ha tenido un embarazo que tuvo parto prematuro o alguna complicación al nacer el bebé, que haya tenido que estar internado en neonatología. Son todos datos que a nosotros nos van a servir para evaluar cómo va a ser el siguiente embarazo y qué riesgo tiene de que sea un embarazo de alto riesgo. Si ha tenido trastornos congénitos, como hernia diafragmática, pivot, antecedentes familiares de malformaciones congénitas o enfermedades cromosómicas, como trisomías, aneuploidías sexuales, etcétera. Entonces esto es muy importante, todo el antecedente propio y familiar. En cuanto a la edad materna, en pacientes adolescentes se sabe que hay más riesgo de complicaciones obstétricas y que a su vez van a requerir un soporte nutricional y emocional adecuado justamente por la edad que están atravesando, la adolescencia. Nutricional por los problemas nutricionales que se suelen relacionar con las pacientes adolescentes, como es, por ejemplo, bulimia y anorexia. Y en cambio, en las mayores de 35 años hay más riesgo de anomalías cromosómicas, mayor tasa de abortos espontáneos y de malformaciones congénitas fetales que están ligadas a la edad de la paciente. En cuanto a hábitos y estilo de vida, uno siempre a preguntar y tener en cuenta es el tabaquismo, porque una paciente embarazada que fume puede tener complicaciones obstétricas como placenta previa, aborto, parto prematuro, y el feto y el recién nacido puede llegar a tener bajo peso al nacer o restricción del crecimiento intrauterino como consecuencia del tabaquismo. También preguntar por consumo de alcohol, que puede ser responsable de muerte intrauterina, restricción de crecimiento pre y postnatal,
bajo peso al nacer, malformaciones, trastornos del sistema nervioso central y de la conducta. En cuanto al consumo de drogas, que abarca todo tipo de drogas, incluso anfetaminas, pueden causar muerte perinatal y restricción del crecimiento intrauterino. En cuanto a la nutrición, pacientes desnutridas pueden tener prematurez, restricción del crecimiento intrauterino, mortalidad perinatal y defectos del tubo neural. En cambio, pacientes obesas suelen tener diabetes durante el embarazo, hipertensión gestacional y macrosomía fetal, que todo esto también lleva a que sea un embarazo de alto riesgo. Fíjense que en todo, salvo en obesidad, se presenta RCIU, que es restricción del crecimiento intrauterino. O sea, son bebés chicos, bebés que al nacer, por ejemplo, si están de 38 semanas, el capurro que hace el pediatra nos da para 35, 36, son siempre bebés más chicos que la edad gestacional que realmente tienen, y así se comportan, por eso terminan en neonatología, tienen problemas respiratorios al nacer, y todo lo que presenta un bebé prematuro. Bien, en cuanto a los fármacos en el embarazo, existe una clasificación de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, que divide en 5 categorías a los fármacos según si se pueden utilizar o no en pacientes embarazadas y el riesgo que van a provocar. Bien, por ejemplo, el estadio A o categoría A, los estudios adecuados en mujeres embarazadas no han mostrado riesgo para el feto en el primer trimestre del embarazo, o sea que lo que es A lo podemos usar libremente. Categoría B, estudios en animales no han mostrado efectos adversos sobre el feto, pero no hay estudios clínicos adecuados en mujeres embarazadas. O sea, en este, fíjense que se estudiaron animales, pero no en mujeres embarazadas. O sea, A y B es lo que generalmente usamos libremente en el embarazo, porque no se han demostrado riesgos adversos sobre el feto. Ya lo que es C, D y X, no. X, fíjense que dice, se mostraron anormalidades fetales, o sea que está claramente contraindicado. C y D, evaluando riesgo-beneficio, siempre hubo más efectos adversos que el beneficio que aporta, entonces también C y D se debería evitar. Por ejemplo, los antidepresivos son clase C. Siempre esto, un poquito más adelante les vuelvo a hablar del tema, pero por ejemplo, en una paciente que tiene una depresión mayor previa al embarazo, ponemos en la balanza, junto con el psiquiatra, si realmente es necesario quitarle el antidepresivo, por más que sea clase C, porque hay que evaluar el estado emocional y cómo va a llevar adelante el embarazo en cuanto al ánimo de esta paciente. Entonces, muchas veces se da igual el antidepresivo en clase C en dosis mínimas, acompañado con psicología, con mindfulness, que se llama, que es por ejemplo yoga, y todo lo que es la terapia no farmacológica. Acá le puse algunos ejemplos. X, que era el absolutamente contraindicado, es más que nada lo que es tratamiento para dislipemia, estatinas, atorvastatina, y clase D, que también deberíamos evitarlo, por ejemplo, alprazolam, atenolol, fenobarbital, ácido valproico, ketorolac, dentro de los analgésicos. Si ustedes se fijan, es una clasificación larguísima de todos los fármacos que existen, donde ponen de qué categoría es. Eso en internet está la clasificación, así que después se fijan si quieren. Bueno, en cuanto a las condiciones médicas preexistentes, la diabetes se va a asociar a resultados perinatales desfavorables, como son abortos, malformaciones congénitas, y sobre todo, que es lo que más se ve, la macrosomía fetal. Entonces, la recomendación durante el asesoramiento preconcepcional es hacer una educación diabetológica, pedirle a la paciente que haga actividad física regular, buscar compromisos de órgano diana y siempre suplementar con ácido fólico.
a toda mujer que desea embarazo le vamos a indicar cuando comienza la búsqueda el suplemento de ácido fólico. Y muy importante pedirle en el primer control un laboratorio completo donde incluyamos glucemia, porque quizás no tiene una diabetes diagnosticada y se la vamos a estar diagnosticando previo al embarazo. En cuanto al hipotiroidismo, se asocia a abortos espontáneos, restricción del crecimiento intrauterino, hipotiroidismo congénito y hasta muerte fetal. Por lo tanto, siempre también vamos a estudiar la TSH en la etapa preconcepcional. Entonces, fíjense que acá, en un laboratorio preconcepcional, ya sí o sí va hemograma, por supuesto, glucemia y TSH. Y vamos a seguir agregando cosas. La hipertensión arterial crónica se asocia a insuficiencia placentaria, preeclampsia sobreimpuesta, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y en una paciente que ya es hipertensa, siempre tenemos que evaluar qué medicación está tomando en cuanto a las categorías de la FDA y cambiarla. Fíjense que los que se usan mucho, los IECA, ARA2 y cualquier diurético son clases C y D. En el embarazo se suele usar, por ejemplo, la betalol o alfametildopa, que son antihipertensivos y que están permitidos. Otra condición médica preexistente importante a preguntarle a la paciente es sobre la epilepsia, porque los fármacos que se usan se asocian a malformaciones congénitas en labio, paladar, corazón, sistema nervioso central, y también el embarazo puede afectar la evolución de la enfermedad, o sea, la evolución de la epilepsia. Entonces, siempre una paciente epiléptica es recomendable que siga en tratamiento y seguimiento con su neurólogo para ajustar la medicación en base a las categorías. Y depresión es lo que ya les dije, que están en clase C, los antidepresivos. Si tuviéramos que elegir igual un antidepresivo porque realmente es necesario, se comienzan a dar a partir del segundo trimestre, siempre se evita durante el primer trimestre sobre todo esta medicación, y se prefieren los inhibidores de recaptación de serotonina. Esto siempre en conjunto con el psiquiatra, pero es bueno saberlo, tener una idea. Bien, y otro punto importante en la etapa preconcepcional es evaluar sobre enfermedades infecciosas. Por lo tanto, en el primer laboratorio le vamos a pedir, además de lo que ya les dije, toda la serología, HIV, sífilis, toxoplasmosis, que pedimos IgG, hepatitis B, que es el antígeno de superficie, y rubiola también IgG. Y preguntar sobre la vacuna o pedirles que nos traiga el carnet de vacunación, y ahí vemos, si no fue vacunada para rubiola, vamos a recomendarle que se la coloque. Si tiene factores de riesgo para hepatitis B, vamos a realizar el esquema completo previo a la gestación, pero incluso durante la gestación también se puede indicar para hepatitis B. La rubiola no, en pacientes embarazadas no se indica, pero hepatitis B se puede. Y si la paciente tiene serología para toxoplasmosis negativa, vamos a recomendarle todas las medidas higiénico-dietéticas para evitar la exposición al Toxoplasma gondii. Que estas medidas higiénico-dietéticas las van a ver más adelante, pero resumiendo sería que consuman frutas y verduras bien lavadas, sobre todo que sean verduras cocidas, si son de consumir carne o pollo, que sea también bien cocido, porque el Toxoplasma gondii puede estar en los alimentos. Si bien el parásito lo tiene el gato, no hay necesidad de tener un gato para tener toxoplasmosis, que se le asocia mucho. No voy a meterme en toxoplasmosis porque lo dan más adelante, pero en obstetricia. Pero bueno, sí, en la etapa preconcepcional hay algunos puntos importantes para hablar sobre la prevención. Y ya para finalizar lo que es este tema, como les decía hoy, siempre se da ácido fólico, se da el suplemento, porque disminuye la incidencia de malformaciones congénitas del tubo neural. Los defectos del tubo neural son la segunda causa más frecuente de malformaciones congénitas después de las malformaciones cardíacas. Entonces, lo que hacemos es decirle que un mes antes de que suspenda el anticonceptivo,
comience a tomar ácido fólico y se continúa hasta el tercer mes de embarazo. La dosis indicada siempre es 0,4 miligramos diarios para prevenir una primera ocurrencia. Ahora, si la paciente ya tuvo un hijo con algún defecto del tubo neural, se da 4 miligramos, pero por el antecedente. Si no, de entrada siempre es 0,4. Bueno, ¿fui muy rápido? No, profe. ¿Quieren hacerme alguna profe, pregunta? Ajá. no, te iba a preguntar, estos recaudos que se hacen en el embarazo y antes, ¿no? Son para mujeres que buscan, ¿no? El centro de salud antes de embarazarse. O sea, sería una situación ideal. Para las mujeres que se embarazan, qué sé yo, sin saber o no tienen métodos anticonceptivos y se embarazan, ¿cómo se hace? Por ejemplo, descubren que están embarazadas hace 2 meses. ¿Cómo se hace el...? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Sí, Bueno, claro. lo importante es una anamnesis detallada porque tenemos que igual ver todos los antecedentes patológicos, las enfermedades que estábamos hablando, para corregir si hay que modificar alguna medicación. Se inicia igual el ácido fólico porque, como hablábamos, hasta el final del primer trimestre se da, y se pide un laboratorio completo que ya nos va a orientar en base a, por ejemplo, cómo está su TSH, porque puede tener un hipotiroidismo que no fue diagnosticado. Lo mismo con las infecciones. Pero sí, lo ideal sería hacer una consulta preconcepcional, que coincido con vos, en un centro de salud o en un ámbito hospitalario público no es lo más frecuente, ya vienen con el test positivo, embarazadas, pero en el privado sí, hay mujeres que buscan el embarazo, son organizadas, entonces vienen a un control ginecológico y nos cuentan que están planificando buscar un embarazo, que dejaron la pastilla hace una semana o que la están por dejar. Entonces ahí es el momento para nosotros poder actuar. Se dan los dos escenarios, sí. Bueno, gracias, profe. Bueno, bien. Si no tienen otra pregunta, pasamos al otro tema que es largo. Métodos anticonceptivos son un montón. Ahí les comparto. Bueno, se llama paternidad responsable, pero es métodos anticonceptivos. Habla de paternidad responsable porque la Organización Mundial de la Salud se refiere a que las personas pueden planificar cuántos hijos tener, en qué momento, determinar cada cuántos años la mujer se va a embarazar. Entonces se habla de una planificación familiar. Y que esa planificación familiar se puede llevar a cabo mediante métodos anticonceptivos para estar siempre estimulando la anticoncepción y el día que desean un embarazo, dejar esos métodos anticonceptivos y hacerlo de forma planificada. Entonces, los beneficios de la planificación familiar va a ser evitar embarazos no deseados, disminuir la necesidad de efectuar abortos peligrosos, disminuir los embarazos adolescentes y prevenir la infección por VIH y SIDA, que de la única forma que la vamos a prevenir es cuando se utilizan preservativos. Los otros métodos anticonceptivos, por supuesto que no protegen para enfermedades de transmisión sexual. Y por eso paternidad responsable, porque el ser padres de forma responsable en el momento adecuado, y por eso planificándolo. Bueno, entonces los métodos anticonceptivos son todos aquellos instrumentos que van a evitar o reducir las posibilidades de un embarazo. Tiene 5 ítems importantes: que el anticonceptivo debe ser eficaz, seguro, que pueda ser reversible, que sea de uso simple, sencillo, para que la paciente lo pueda usar cómodamente todos los días y que no tenga olvidos frecuentes, no tenga problemas en la utilización,
y accesible económicamente también, para que pueda ser prolongado el uso en el tiempo y no que un mes lo pueda comprar y el mes siguiente no. Y los vamos a clasificar en anticonceptivos de barrera, anticonceptivos hormonales, métodos intrauterinos, que acá están los DIU, anticoncepción quirúrgica, anticonceptivos químicos, métodos de lactancia, que es por la amenorrea que provoca la lactancia, que ya lo vamos a ver, y métodos naturales que son basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer. Vamos a ir desglosando uno por uno. Pregúntenme lo que quieran preguntarme, párenme, si no, ustedes ya me conocen que yo sigo. Bueno, profe, la cirugía que se hace, vasectomía, estos tipos de cirugías son consideradas anticonceptivos porque sería irreversible, ¿no? Sí. Por lo que puse acá, claro. Sí, son considerados métodos anticonceptivos, pero definitivos. No entrarían dentro de estas 5 características porque no es reversible. A ver, la ligadura de trompas se puede después volver a recanalizar las trompas si la mujer quisiera, pero hay pocas chances de lograr un embarazo con una trompa que ya fue ligada, cortada, un pedacito de cada lado y después se lo vuelve a recanalizar. O sea que es parcialmente reversible. Bueno. Con respecto a vasectomía, nunca escuché a un hombre que haya vuelto a pedir que le conecten el conducto deferente, pero en mujeres pasa, que se arrepienten. No siempre, pero por eso siempre nosotros les decimos que es definitivo, lo que les decía, lograr un embarazo es complicado con una trompa que está vuelta, que se volvió a unir. ¿Sigo? Sí. Dale. Bueno, hay una clasificación, que esto está en la guía del Ministerio de Salud que les comentaba, que es el índice de Pearl, también lo nombra el TESTA, que evalúa el número de embarazos cada 100 personas que usan el método anticonceptivo durante un año. Y acá nos da el índice de Pearl de todos los métodos anticonceptivos que hay. Y los clasifica en uso correcto y uso habitual. Uso correcto sería a la perfección. Excelente. Y uso habitual contempla que haya habido algunos errores en el uso, por eso cambia el índice. Por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados, que es la típica pastilla anticonceptiva, con uso correcto tienen 0,3 embarazos cada 100 personas que lo han usado. Y con uso habitual, 8. Ahí ya cambia. Un valor parecido, por ejemplo, son unos inyectables, también súper efectivos. Anillos vaginales igual, 0,3 embarazos en 100 mujeres. Los parches igual. ¿Qué más? Los DIU, que hay distintos tipos de DIU, pero los dos tienen también muy bajitos, 0,2 y 0,6. Y fíjense que con el uso habitual prácticamente no se modifica, porque como el DIU no depende de la paciente, o sea, queda colocado en el útero y actúa por sí solo, fíjense, no se modifica. A ver, barrera, acá está preservativo, por ejemplo, con uso correcto, 2 embarazos en 100 mujeres y con el uso habitual, 15 en 100 mujeres. Les iba a decir algo y se me fue. Profe, una pregunta. El otro día estaba leyendo un artículo de inyección de bloqueo en los hombres, pero por lo que entendí está en estudio todavía. Pero sí. donde, digamos, permite el paso de fluido, pero no de los espermatozoides. ¿Eso lo conoce y sabe tipo las estadísticas o no? No, porque no está todavía en uso, así que no. Es similar a la vasectomía, porque la vasectomía es lo mismo. Tienen eyaculación, pero sin espermatozoides al cortar el conducto deferente. Debe ser algo similar que impide la producción de espermatozoides. Interpreto, pero no, sí, nada no más te sé decir. Que duraba como 3 años a 5 años, entonces como que es reversible totalmente. En cambio la vasectomía no te asegura, digamos, reversibilidad. Esto les iba a decir. Fíjense que ningún método anticonceptivo, perdón que se me abrieron acá unos carteles, ninguno es 100% seguro. Todos tienen su nivel de falla.
es poco el porcentaje con un uso correcto, pero bueno, no es 100%. Bueno, la OMS clasifica los anticonceptivos según criterios de elegibilidad en 4 categorías. Categoría 1 es cuando no hay contraindicación, o sea, se lo podemos dar a las pacientes. Categoría 2, las ventajas superan siempre a los riesgos, así que lo podemos dar tranquilamente. Categoría 3 y 4 ya no. La 3 es cuando los riesgos superan a los beneficios, entonces más vale lo vamos a evitar. Y categoría 4 es cuando está contraindicado. Ya van a ver, por ejemplo, pacientes hipertensas, hay muchos anticonceptivos que son categoría 3. Por ejemplo, pacientes con cáncer de mama, hay anticonceptivos que son categoría 4, por eso depende. Cada anticonceptivo nos va a decir las categorías según la patología que tenga la paciente. Ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con los hormonales. Los hormonales pueden clasificarse según su composición en combinados, que son los que van a estar compuestos siempre por hormonas derivadas de estrógenos y de progesterona, y los hormonales que solamente tienen progestágenos, o sea, derivados de la progesterona. A su vez, según el mecanismo de funcionamiento, pueden ser anovulatorios cuando inhiben la ovulación, incidiendo sobre el eje de regulación hormonal del ciclo. Esperen que voy a sacar eso que me molesta. Los estrógenos suprimen la FSH y con ello la selección del folículo dominante, y los progestágenos van a suprimir el pico de LH y con ello la ovulación. Entonces, de esta forma van a actuar impidiendo la ovulación. Y a su vez, hacen que el endometrio no sea receptivo para la implantación y producen un espesamiento del moco cervical. Entonces, esos 3 ítems son los que van a hacer de que los métodos hormonales sean anovulatorios en su mayoría. Y hay un número menor de los anticonceptivos hormonales que son no anovulatorios, que lo único que van a hacer es espesar el moco cervical. Pero esto sí que les dije arriba, es importante de por qué producen la anovulación. Suprimen la FSH y suprimen LH, entonces no tengo reclutamiento folicular y mucho menos ovulación. Según la vía de administración se van a clasificar en orales, inyectables, transdérmicos, subdérmicos, intravaginal o intrauterino. Entonces empecemos con los orales, que son los más comunes, son anovulatorios. El efecto se logra recién después de 7 días de la toma correcta. Por ello, siempre que indicamos que inician las pastillas, les decimos los primeros 7 días se cuidan también con un preservativo porque demora 7 días en hacer efecto. Siempre se van a iniciar el primer día de la menstruación. No hay que hacer descansos. Van a ver que les van a preguntar mucho, pero no es necesario interrumpir por 1 o varios meses la toma. Y la eficacia lo vimos en el cuadrito de adelante, pero la teórica o con el uso correcto es 0,1 embarazos en 100 mujeres por año. Así lo dice el TESTA. En el cuadrito decía 0,3, en el que les puse al inicio. Pero bueno, puse lo del TESTA, que es el libro que estamos usando en la cátedra. Como decíamos, los anticonceptivos orales combinados van a tener estrógenos y progesterona. Los estrógenos más usados son, por ejemplo, el etinilestradiol o valerato de estradiol, que vienen en diferentes dosis. Varían de 35, 20 o 15 microgramos. Generalmente en pacientes jóvenes buscamos que los anticonceptivos tengan una dosis estrogénica alta, como 35-30, y en pacientes premenopáusicas, la dosis de 15 microgramos, para no darle tanto estrógeno a ese endometrio y que a la larga nos pueda llevar a un cáncer de endometrio o una hiperplasia endometrial. En cambio, en pacientes jóvenes siempre damos dosis altas para la mineralización ósea, o sea, para proteger sus huesos. Y porque aparte, normalmente una paciente joven tiene niveles altos de estrógenos. Entonces siempre intentamos que sea lo más similar a la fisiología natural, porque como estas hormonas va a interferir en el ciclo. Entonces,
si tiene dosis altas una mujer adolescente o joven, le vamos a dar dosis altas también de estrógenos. Y las progesteronas que se suelen usar son un montón, que se asocian a los estrógenos. La más usada que está de moda hoy en día es la drospirenona, que tiene, por ejemplo, la Scala, las Isis, distintos anticonceptivos. También se usa mucho el acetato de ciproterona, el dienogest, levonorgestrel se ve mucho también. Yo acá le puse fotitos de ejemplos de anticonceptivos con distintos progestágenos. Esto no hace falta que sepan nombres comerciales ni nada, yo solamente les muestro para hacerlo un poco más didáctico. Bien, los anticonceptivos orales, a su vez, los podemos clasificar en combinados monofásicos, que son cuando la cajita, o sea, todos los comprimidos tienen la misma dosis de estrógenos y progesterona, exactamente igual. Van a actuar inhibiendo la ovulación y se comienzan a tomar igual el primer día del ciclo. Pero la diferencia con los combinados trifásicos es que el trifásico tiene distintas dosis de acuerdo a la toma. La cajita tiene distintos colores, las pastillas, porque los estrógenos y progesteronas, ven, como les digo, tienen distintas combinaciones según el color. La dosis de estrógeno es similar en todos los comprimidos o va aumentando levemente en la mitad del ciclo, mientras que la del gestágeno aumenta en forma progresiva y es más elevada en los últimos 7 comprimidos. Esto es más como imitando el ciclo menstrual normal de la mujer. Y se empieza a tomar el 5.º día del ciclo. Por ahí los embarullé, pero la diferencia es que el monofásico tiene exactamente la misma cantidad de dosis, todas las pastillas, y los trifásicos van variando, imitando el ciclo menstrual normal. Bueno, efectos adversos de los anticonceptivos orales combinados, por ahí el más frecuente puede ser cefalea, amenorrea, sobre todo cuando llevan años tomando las pastillas, spotting, que el spotting es ese flujo amarronado o sangrado escaso fuera de la menstruación. No llega a ser metrorragia porque no es sangrado, por eso se le dice spotting, es más como un flujo marrón. Aumento de peso, no todos, dependiendo sobre todo qué progesterona tenga, hay algunas que pueden hacer que aumente un poquito de peso. Mastalgia y náuseas, sí. La mastalgia y el spotting suelen pasar los primeros 2-3 meses y después se va solo. Los demás pueden persistir. Bueno, esto es muy importante, las contraindicaciones para los orales combinados, embarazo y lactancia, ni hablar. También es muy importante, mujeres mayores de 35 años que sean tabaquistas, de 15 cigarrillos por día o más, por el aumento de riesgo de trombosis, que está asociado al estrógeno, más el tabaquismo, está contraindicado. Diabéticas que tengan más de 20 años de evolución o que tengan complicaciones vasculares por la diabetes. Factor de riesgo para enfermedad cardiovascular o enfermedad tromboembólica, similar a lo que les venía diciendo, solamente que acá agregamos mujer hipertensa. Hipertensa que no esté controlada, porque si está medicada y maneja buenos niveles de TH, se podría dar un anticonceptivo oral. Pero es para evaluarlo, si se puede evitar mejor, porque uno no está todos los días con la paciente como para ver si su TH está bien controlada, por más de que tome medicación. Hay pacientes que hace 3 años que no van al cardiólogo, entonces quizás es un poco arriesgado, sin un control previo y bien hecho, darle anticonceptivos orales. Algún episodio agudo o antecedente de trombosis venosa profunda o TEP, que haya tenido una ACV o que esté actualmente con una ACV. Migraña con aura, que acá les recalco que tiene que ser con aura. Yo no sé si ya dieron esto, pero aura hace referencia a los síntomas previos que tiene la paciente antes de la migraña. Por ejemplo, visión borrosa, náuseas, suelen tener confusión, algún mareo, son como avisos que ocurren antes de que aparezca la migraña. Este tipo de migraña es peligrosa también por el riesgo de trombosis si se lo asocia con anticonceptivos orales. Cáncer de mama actual,
también, porque el cáncer de mama es hormonodependiente, entonces lo que menos vamos a hacer es darle hormonas para que crezca más el tumor, por supuesto. Y cirrosis descompensada por el paso hepático de los fármacos, solamente por eso. Bien. Bueno, hasta ahí es todo lo que era anticonceptivos orales, la cajita, la pastilla, el más usado. A su vez, dentro de los hormonales vienen inyectables. También son anovulatorios, se ponen una vez por mes en forma intramuscular, siempre en la misma fecha calendario. Pueden correr 2 días para atrás o 2 días para adelante si les cae fin de semana o feriado, pero siempre se respeta la fecha. Son muy eficaces. Y uno de los problemas que tienen es que pueden cambiar el patrón de la menstruación. Al inicio del método hacen menstruaciones prolongadas y a su vez irregulares, y si lo continúan al método durante años pueden llevar a la amenorrea, que no tiene nada de malo, pero para nosotros es importante saber que el inyectable le puede dar amenorrea a la paciente y tranquilizarla porque va a venir a la consulta con miedo a estar embarazada porque no menstrua. Por eso les digo los efectos. Acá les puse unos nombres comerciales, por ejemplo, mesigina es uno de los más usados, ciclofem, perlutal, son distintas opciones de anticonceptivos inyectables. Profe, Sí. si nos llega la paciente con esa duda, como tiene un margen de error, ¿igual descartamos un embarazo? Se puede descartar un embarazo con una beta-HCG y explicarle igual que es esperable que produzca amenorrea. O sea, primero descartarle para tranquilidad y por el margen de error que decías. Sí. Gracias. De nada. En este caso de los inyectables, si fuera, por ejemplo, que viene por amenorrea, porque hace 4 años que está tomando la pastilla anticonceptiva, ahí sí hay que evaluar si la tomó bien, si no recibió algún antibiótico, porque no les dije eso, pero la amoxicilina, muy usada, disminuye la eficacia de los anticonceptivos. No sé por qué no dice el libro eso, pero está demostrado. Siempre que se dan amoxicilina se recomienda que usen preservativo mientras dure el tratamiento porque afecta la eficacia. Lo mismo que en pacientes epilépticas, los anticonceptivos orales disminuyen la eficacia del antiepiléptico, no del anticonceptivo, pero sí afecta la eficacia del antiepiléptico. Por eso por ahí tampoco es recomendable en epilépticas darle anticonceptivos orales. Bueno, este es otro método que la verdad que es bastante moderno. Está bueno, es un anillo vaginal, fíjense que ahí les puse las fotitos, es bien flexible, suelen ser de silicona. Cada anillo tiene un solo uso, esto es un anillo por mes que la paciente va comprando y se lo va colocando dentro de la vagina como está en la foto de abajo. Si es una paciente que usa un tampón o que mantiene relaciones, no le debería molestar el anillo porque es chiquitito y bien flexible. Es combinado, tiene tanto estrógeno como progesterona, acá les puse los componentes. Son anovulatorios, se lo va a insertar en la vagina el primer día de la menstruación, va a permanecer 3 semanas colocado y en la 4ª semana se lo saca y ahí va a tener un sangrado por deprivación, que es el sangrado menstrual. Acá el que estamos usando ahora se llama L-Ring, también existe el Circlet, y la eficacia es la misma que los anticonceptivos orales, o hasta diría un poquito mejor, porque no depende de que si tomé bien la pastilla o me la olvidé. Esto mientras esté colocado, todos los días va liberando un poquito de hormonas. Con uso correcto, sí. ¿Esto queda alrededor del cuello uterino o queda en la posición que se muestra en la fotito? Puede quedar en la posición de la fotito. Adentro se abre, no queda así, porque ahí está como más alargado. Adentro se abre, pero no es grande. Gracias. Sí, estoy pensando
puede quedar rodeando al cuello si se lo coloca bien adentro, pero mientras no le moleste a la paciente no pasa nada. Siempre se les pide que se lo coloquen bien adentro, porque si está bastante afuera se puede salir al hacer alguna actividad física o algo. Profe, una No pregunta. suele molestar, ¿eh? ¿Se puede ocupar eso junto con la copita o es mejor que no? Se puede usar, ¿sí? Pero igualmente, a ver, cuando va la copa, la paciente va a estar sin anillo, porque se lo saca y cuando se lo saca menstrua. Está una semana sin anillo y ahí después se lo coloca. Es así, 3 semanas seguidas el anillo puesto. En la cuarta se lo saca, va a haber un sangrado por deprivación. Deprivación es por la falta de estímulo hormonal, va a sangrar y a los 7 días de que se lo sacó se vuelve a poner otro. Entonces no va a estar la copa y el anillo juntos, ¿me entendés? Sí, gracias, profe, Sí. no había entendido esa parte. Dale. No suele molestar para las relaciones, igualmente se le puede indicar que si a la pareja le molesta, lo siente, se puede sacar para el acto sexual y después se vuelve a colocar inmediatamente para que no pierda muchas horas de liberación hormonal. En Buenos Aires sé que se usa mucho. He tenido una colega que me decía que ella trabajaba en el Churruca y lo usan un montón. Acá hay pacientes que se animan y otras que no, ni locas. Pero eso es a elección de cada uno. O sea, nuestro deber como ginecólogos es mostrarle las opciones de anticonceptivos y charlar juntos cuál es el método que más les convence, el que más les gusta. Bueno, este es bastante usado, los parches transdérmicos. Son así como estas curitas cuadraditas. También parecido al anillo, van liberando hormonas todos los días, pero se coloca un parche por semana. Por eso vienen 3 en la caja. Durante 3 semanas seguidas, en la cuarta no se pone parche y ahí va a menstruar por deprivación. Se inicia el primer día de la menstruación, el primer parche, y algo muy importante es decirles que vayan cambiando el lugar de aplicación del parche. La idea es ir rotando, no siempre en el mismo brazo, exactamente en el mismo lugar. Se lo suelen colocar en la zona de los glúteos, la cara interna de los brazos, a veces en la espalda, siempre buscando en algún lugar donde no se vea tanto, porque es grandecito. La eficacia es la misma que las anticonceptivas orales y el mismo que el anillo, 0,3 embarazos en 100 mujeres. Tengo varias y al igual que el anillo es un buen método para las pacientes, por ejemplo, que tengan cirrosis o que no toleran las anticonceptivas orales, porque hay pacientes que dicen que además de olvidarse de tomarlas, otras les producen náuseas o malestar estomacal la pastilla. Entonces un buen método porque evita la ingesta, o sea, el paso por el estómago y el paso hepático. Hasta ahora todo lo que vimos eran combinados, estrógeno y progesterona. Siguiendo con lo hormonal, como les dije al principio, hay unos que tienen solamente progestágeno, que pueden ser no anovulatorios, como es por ejemplo el exclusivo para la lactancia o mini píldora que se llama, y anovulatorios, que viene vía oral, como es el desogestrel, que también se usa para la lactancia, ya lo vamos a ver, o inyectable trimestral, acetato de medroxiprogesterona de depósito, por eso es trimestral, o los implantes subdérmicos, que es el Implanon, o que se le dice vulgarmente el chip, que tiene etonorgestrel, que es otra progesterona. Entonces, si vamos a la lactancia, se usa siempre anticonceptivos solamente con progesterona, porque si tuvieran el estrógeno nos van a inhibir la lactancia. De estos hay 2. Uno es la mini píldora, que es la menos segura, por ahí es la que evitamos dar, porque fíjense cómo actúa. Lo único que va a hacer es disminuir la cantidad de moco cervical y espesarlo. Y es anovulatorio, pero siempre y cuando se cumplen estos 3 requisitos. Que la paciente esté en amenorrea, que solamente sea lactancia exclusiva, o sea que no le den mamadera también, y que el bebé sea menor de 6 meses, por lo mismo, que solamente sea lactancia, porque recuerden que después de los 6 meses el bebé empieza a comer la fruta, la papilla y todo lo que arranca.
Lo vamos a indicar a las 6 semanas después del nacimiento y es muy importante que respeten la toma de la pastilla. Hay un margen de seguridad de 3 horas, o sea, puede tomarla 3 horas antes o hasta 3 horas después y no pierde seguridad, después sí. O sea, es un buen método siempre y cuando se cumplan esos requisitos y la paciente la tome en horario. En cambio, el desogestrel te permite por ahí ser un poco más descuidado con la toma, porque es bien anovulatorio por sí solo. Se va a iniciar también a las 6 semanas después del nacimiento. Se toma un comprimido por día y sin descanso entre cada envase. Y este puntito que dice acá puede ser utilizado en casos que hay contraindicación de recibir estrógenos, es justamente que también no solamente lo podemos indicar durante la lactancia, sino también en esas pacientes que tenían, por ejemplo, las tabaquistas, todas las contraindicaciones que vimos para los orales combinados, tabaquista de más de 15 cigarrillos día, una paciente que haya tenido antecedente de trombosis o de ACV. Estos son los métodos que se pueden utilizar. La que tiene migraña con aura. Eficacia, 7 embarazos en 100. Sí. Perdón, al darles a esas pacientes el método anticonceptivo sin estrógeno, ¿eso no les inhibe la secreción de su propio estrógeno, como para la protección ósea y demás? Claro, no. No cambia, solamente lo único que hace es producirle la anovulación, pero su estrógeno circulante que se produce también en tejido adiposo, en suprarrenales, va a estar. Ok. Bueno, efectos adversos, amenorrea es el más frecuente y también puede provocar irregularidades de sangrado menstrual. A veces produce una metrorragia larga de 3 semanas, que ahí tenemos que evaluar si continuar el método o cambiárselo. Si la situación contraindicada, que es categoría 4 de la OMS, sin duda es el cáncer de mama actual. Para los demás casos se puede dar. Acá les puse ejemplos, Camellia es la que tenía desogestrel y Microlud es la mini píldora que le decimos, que es la primera que les mencioné. Microlud se usa mucho en los hospitales públicos, que anda bárbaro, pero siempre y cuando la tomen bien, como les explicaba, y que cumpla sus requisitos. Por ahí la Camellia es más confiable para mí. Bueno, otra opción de progesterona es el inyectable trimestral, que les decía que tenía acetato de medroxiprogesterona de depósito. Se lo coloca el primer día de la menstruación y después cada 3 meses. Tiene un margen de seguridad de 2 semanas, o sea, puede darse hasta con 2 semanas de adelanto o de demora de la fecha, y se mantiene la eficacia anticonceptiva. Se va a desaconsejar en pacientes jóvenes, menores de 21 años, porque puede disminuir el pico de masa ósea. Y bueno, como tiene efectos mineralcorticoides, siempre se sugiere controlar la TA en pacientes que van a comenzar este método anticonceptivo. No se suele conseguir muy fácil en Argentina. La verdad es que me han preguntado por esta inyección, y no lo encontré en los vademecum para indicarlo. A nivel público sí, pero a nivel privado no. Pero bueno, tienen que saberlo, es una opción más de método anticonceptivo. Bueno, otro anticonceptivo hormonal que tiene solo progesterona es la pastilla de emergencia o la pastilla del día después, como se le llama, que según la OMS es un método que se utiliza después del coito no protegido o mal protegido, sea cual sea el momento del ciclo en que éste se produce. Las recomendaciones para utilizarlo va a ser ante una relación sexual sin protección, uso incorrecto o accidente con otro método anticonceptivo, atraso en la colocación de la anticoncepción inyectable o ante una violación si la mujer no estaba usando ningún método. La eficacia de la pastilla del día después va a depender del momento de la toma.
Tiene 95% de eficacia si se lo toma dentro de las 12 horas de la relación de riesgo. Pasadas las 48 y 72 horas, la eficacia disminuye a 58%. Fíjense cómo actúa. El principal mecanismo es la anovulación. A nivel ovárico va a suprimir el pico de LH. Tiene solamente progesterona, que viene 1 o 2 comprimidos. Entonces, como decía, suprime el pico de LH, suprime la ruptura folicular o va a estimular la luteinización del folículo a nivel ovárico. A su vez va a inmovilizar los espermatozoides y espesar el moco cervical para impedir el ascenso de los espermatozoides. Y se han hecho muchos estudios porque en su momento se decía que era abortiva, pero aparentemente no interfiere en la implantación o el desarrollo del embrión. O sea, si ya ocurrió la fecundación, no hay forma de que lo altere. Si no ocurrió, por supuesto, la fecundación, va a ser todo lo que les dije arriba. Actúa a nivel ovárico y espesando el moco cervical para evitar el embarazo. En caso de que la paciente no esté embarazada, va a producir un sangrado por deprivación, por la estimulación hormonal de la progesterona a los 7 a 10 días de la toma. Bien. Se puede usar varias veces en el año. Esto les aclaro porque me ha pasado en consultorio que piensan que 1 o 2 veces por año nomás se puede usar. Y se puede usar más veces. No como método anticonceptivo para tomarlo como que todos los meses tomo la pastilla del día después, pero en situaciones puntuales no habría problema. Bien. Otro método solo de progesterona es el implante subdérmico. Como ven la fotita acá es esto, un palito blanco de plástico. El nombre comercial es Implanon. Va a actuar inhibiendo la ovulación y espesa el moco cervical para impedir el ascenso de los espermatozoides. Es muy eficaz y generalmente dura de 3 a 4 años. Acá dice hasta 7, pero el que se usa en Argentina dura 3 años. 4 como mucho. Se recupera la fertilidad una vez que se lo retira. No va a ofrecer protección contra enfermedades de transmisión sexual, como ninguno de todos los que vimos hasta ahora. Y la contraindicación absoluta por categoría 4 es el cáncer de mama. Dentro de los efectos adversos se ha visto apnea y sangrados intermenstruales, que también es bastante frecuente. Hay 2 extremos, o produce sangrado intermenstrual o produce amenorrea. Se lo saqué. Tenía otra diapo donde les mostraba cómo se coloca. Va colocado en la cara interna del brazo, como muestra la fotito. Viene con un aplicador, se coloca anestesia local y se hace se higieniza con antisepsia, anestesia local, y el aplicador ya tiene como una punta, como una aguja gruesa donde dentro está el implante, entonces ya con el mismo aplicador se coloca. No es que hay que hacer un corte o maniobrar demasiado. Es re simple de poner. Va bien superficial, por debajo de la piel, muchas veces se lo palpa. Y cuando la paciente se lo quiere sacar, lo mismo, al palparlo localizamos dónde está, se hace el abón de anestesia local, un cortecito con un bisturí y con una pinza lo agarramos y se extrae. Se lo hace en consultorios, algo ambulatorio, tanto colocarlo como sacarlo. Profe, Sí. ¿en Argentina es el que se puede dar gratis en el hospital? Sí, eso les iba a decir. Acá se usa en adolescentes, sobre todo menores de 21 años, para evitar el embarazo adolescente. En los hospitales, yo trabajé mucho tiempo en Concordia y es re común postparto. Por ejemplo, 20 años que ya va por su segundo parto, salían de alta con el implante puesto. Sí, es gratis. Más que nada para controlar este embarazo adolescente. Acá se puso esa medida. Sí. Tuve que sacar, el año pasado saqué como 3. Por acné, otras por amenorrea, que no les gustaba.
Para mí es un buen método, pero tienen que saber que o les va a producir sangrado intermenstrual y eso es bastante molesto porque sangran a cada rato, o están con amenorrea. Pero bueno, es la amenorrea por el implante. Es re eficaz, no es por embarazo. Pero hay pacientes que no pueden estar sin menstruar, que piensan que la sangre les queda dentro del útero. Y ustedes piensen fisiológicamente, ¿por qué no menstruan? No es que queda sangre acumulada, no tienen ni siquiera la proliferación del endometrio para menstruar. Bueno. Profe, ¿y la infección en el sitio de inyección? No debería haber porque todo es estéril, viene bien cerrado y como les decía antes, se higieniza con Pervinox o con alcohol. Nunca vi. Lo que puede haber a veces es un pequeño hematoma. Se lo ponemos y se le venda el brazo, así como con una Cambridge, para que esté bien ajustadito el día de la colocación y nada más. Igualmente se podría dar antibióticos y evaluar. Si no hace un absceso, por ahí no es indicación de retirarlo ante una infección. Estoy pensando. Profe, estos quistes ováricos y mamarios que se produce como efecto adverso, ¿son indicación para retirar el Implanon o cómo se hace el tratamiento? A veces damos anticonceptivos o estrógenos como para contrarrestar el efecto de la progesterona y que sirva de tratamiento. O se los va controlando, porque los quistes simples en las mamas y en los ovarios no son tampoco preocupantes, no son premalignos ni nada de eso, entonces muchas veces se los controla. Y se puede dar anticonceptivos para tratamiento, pero anticonceptivo por 2-3 meses hasta que se resuelvan los quistes. Se vuelve a hacer una ecocontrol y si todo se normalizó, se retiran. Gracias. Ajá. Profe, Sí. ¿se va alternando el brazo por este cortecito que queda al sacarlo? ¿El siguiente se pone en el otro brazo y así? No, se puede poner en el mismo. Me tocó una que le saqué y puse el mismo día, porque acá también lo hacemos, pero los consiguen de hospitales públicos generalmente. Y le puse en el mismo, porque el cortecito es chiquitito, es milimétrico, es como un punto. Sí, fíjense el tamaño, es re chiquitito. Entonces el corte es de ese tamaño. O sea, el corte ahí chiquitito por donde ingresa. Bueno, sigamos. Métodos intrauterinos, acá van lo que son los DIU, que los puse así como intrauterinos porque no son todos los DIU hormonales. El DIU más viejo y más conocido es el de cobre, que acá es justamente este. Fíjense que tienen distintas formas de T, van adentro del útero como está acá, vienen en el fondo y tienen en su extremo un hilo, que el hilo va a salir a través del cuello, del orificio cervical, y que es lo que nos permite sacarlo después. Se pone en espéculo, con una pinza se tira de los hilos, las patitas del DIU son bien flexibles, entonces eso se dobla y sale. Bueno, el DIU de cobre, ¿cómo actúa? Provoca cambios en el moco cervical, va a producir una inhibición de la motilidad espermática y hace una reacción inflamatoria local estéril que se llama endometritis química debido a la presencia de un cuerpo extraño dentro de la cavidad. Entonces, al modificar el endometrio, espesar el moco y inmovilizar a los espermatozoides, va a actuar como método anticonceptivo, pero no es hormonal. Este es el DIU de cobre re viejo. Suele durar 10 años. No es tan eficaz, fíjense que tiene 2 embarazos en 100 mujeres. Han habido embarazos con mujeres con DIU de cobre. A ver, igual la tasa de embarazo es baja, pero es como que hay un miedo con este DIU porque sí, se sabe de embarazos. Miedo en las pacientes. No muchas lo quieren por esto. Pero si vamos a la teoría y a los libros, tampoco es que es muy ineficaz. Fíjense, 2 embarazos en 100 mujeres, o si es teórica, que está bien colocado, que hace menos de 10 años que está puesto, tiene 0,5 embarazos en 100 mujeres por año. Siempre lo vamos a colocar durante la menstruación, por más asqueroso que suene, se hace así,
porque hay más dilatación del orificio cervical, del canal a nivel del cuello, por un lado. Entonces esto le va a molestar menos a la paciente durante la inserción, y porque hay menos posibilidades de embarazo, por supuesto. O sea, la garantía que no le estoy poniendo el DIU a una paciente embarazada. Y también se puede colocar inmediatamente a los 10 minutos después de un aborto o parto, y si no se pone así a los 10 minutos, se coloca recién después a los 45 días, posparto o posaborto. Ventajas: como no es algo hormonal, lo podemos dar en todas las mujeres que no pueden utilizar estrógenos. Las contraindicaciones que estuvimos hablando hace un rato, todo de las trombosis, el cáncer de mama. Es bien reversible, no va a influir en la lactancia materna y no tiene interacción con otros medicamentos. Los efectos adversos van a ser propios del DIU, que puede hacer que lo expulse la paciente, que descienda, porque se hacen como contracciones del útero que terminan provocando esto, el descenso de la expulsión. Perforación uterina durante la colocación. Hipermenorrea y dolor pelviano. Le diría que es el más frecuente, la hipermenorrea, ¿sí? Si menstruan 3-4 días con el DIU de cobre, pasan a menstruar 6. Embarazo ectópico, pero fíjense que dice, la tasa de embarazo ectópico en usuarias de DIU es menos de 1,5 embarazos por cada 1000 mujeres por año. O sea que, si bien figura en la bibliografía, es muy baja la tasa, 1,5 en 1000 mujeres. EPI, esto por supuesto, porque tenemos un cuerpo extraño, entonces cualquier infección vaginal va a tener, o sea, el ascenso de los microorganismos va a ser más simple si tiene un DIU colocado, va directo al útero. Y metrorragia intermenstrual. Por eso ahora van a ver que en las contraindicaciones, una paciente con una EPI actual, por supuesto, va a tener contraindicada la colocación del DIU. EPI acá, contraindicación. EPI actual o antecedente en los últimos 3 meses para el inicio. Si es una paciente que ya tiene colocado el DIU y me hace una EPI ahora, hacemos un tratamiento antibiótico adecuado y no hay necesidad de retirarlo si responde y mejora clínicamente. Después, otra contraindicación son los miomas uterinos o alguna anormalidad anatómica que me impida colocarlo. Cáncer de endometrio para el inicio, o sea, para colocarlo. Cáncer de cuello también, porque generalmente el cáncer de cuello es una paciente que va a terminar operada, entonces ¿para qué le voy a poner un DIU si le voy a sacar el útero en breve? Enfermedad trofoblástica gestacional, sobre todo las que tienen niveles persistentes de beta-HCG o que sea maligna, un cáncer. Hemorragia vaginal no diagnosticada, por lo que hablábamos, que suelen producir hipermenorrea o metrorragias intermenstruales. Sepsis puerperal y, bueno, sospecha de embarazo. Yo no les mostré, pero los DIU vienen todos con aplicadores. Primero lo que hacemos es medir la longitud del útero con un histerómetro que se llama, y después se coloca el DIU ya con su insertor, viene como dentro de un tubito. Profe, ¿y cuánto dura más o menos? El DIU de cobre, 10 años. 10 años. Uh-huh. El otro DIU que vamos a ver ahora, que es el Mirena, que le decimos nosotros porque es el nombre comercial en nuestro país, que sí tiene una hormona que es levonorgestrel, que es una progesterona, dura 5 años. Fíjense, no es de cobre, es blanquito, es distinto. Es más eficaz que el de cobre. El índice de Pearl es 0,2 embarazos en 100 mujeres por año. Y se lo suele reservar para pacientes que tienen hiperplasia endometrio porque se da como tratamiento, metrorragias o hipermenorrea, o sea, una paciente que viene con anemia, por ejemplo, por sangrado menstrual abundante, es una buena candidata para ponerle un DIU, porque el principal mecanismo de acción, fíjense, es la atrofia del endometrio que está causada por el levonorgestrel. Y espesa el moco cervical, esto porque, igual que el DIU de cobre, o sea, el DIU mismo como cuerpo extraño,
hace la endometritis, espesa el moco cervical, pero este tiene el plus de la hormona que me va a atrofiar el endometrio. Entonces es un poquito más confiable porque es como doble método. Las contraindicaciones son similares: sospecha de embarazo, EPI, endometritis o sepsis puerperal, cáncer de endometrio, de cuello, alguna hemorragia uterina normal no diagnosticada. Y nos agrega tumores dependientes de progestágenos, cáncer de mama, porque como es hormonal, lo mismo. Efectos adversos, el más frecuente es amenorrea, que es siempre o casi siempre terminan en amenorrea, o tienen sangrado menstrual muy escaso, que sería hipomenorrea. Un día de sangrado, de flujo marrón, y eso es todo. Puede haber tensión mamaria, cambios en el humor, acné y aparición de quistes foliculares ováricos o mamarios, que esto es secundario a la progesterona, parecido a lo que me planteaba uno de los chicos con el implante. Pero eso es todo por acción de la progesterona. Por eso tanto el implante como el Mirena me pueden provocar esto. Profe, los cambios en el humor, que es lo que más puede afectar a la vida cotidiana, ¿cómo se los trata? No se trata. Nosotros tenemos que preguntarles muchas veces a las pacientes, antes de pensar en uno de estos métodos de progesterona, si tienen un síndrome premenstrual muy marcado. Si son esas pacientes que sufren mucho su menstruación por los cambios en el humor, que suelen tener cefaleas durante la menstruación o previo, por ahí no es el método anticonceptivo más indicado el Mirena, porque va a estar como siempre en ese estado, porque recuerden que previo a la menstruación aumenta la progesterona, y ellas van a estar todo el mes con la progesterona por las nubes, por el Mirena, o por el Implanón, que si se quiere es lo mismo, distinta vía de administración nomás. Pero no se puede hacer nada con eso, se lo saca. Si no lo tolera más, se lo saca. Sí. Los DIU, les aclaro, se puede usar en pacientes sin hijos, que también es un mito muy de la gente, que porque no tenés hijos no te puedes poner un DIU. Y fíjense que dentro de las contraindicaciones no dice nada de si tienen o no tienen hijos. ¿Puede molestar un poquito más la colocación? Sí, porque es un cuello cerrado que nunca se dilató, no tuvo partos, pero para eso se coloca durante la menstruación. Y hay otro DIU que es nuevo, se llama Blue City, es mini DIU, es más chiquitito en tamaño y en milímetros de espesor que los otros dos que vimos. Se lo hizo como para pacientes adolescentes por el tamaño, justamente, que es chiquitito. Tiene levonorgestrel, pero no la misma dosis que el Mirena. Al tener menor dosis va a hacer que la paciente menstrue, no va a estar en amenorrea. Dura 3 años y después el mecanismo de acción es el mismo. Inhibe la motilidad espermática, espesa el moco cervical y se va a producir una atrofia o una reducción en el crecimiento del endometrio por la acción del levonorgestrel. Indicaciones: adolescentes y nulíparas, mujeres que desean un sangrado menstrual más reducido y las que deseen un intervalo intergenésico menor. Porque como dura 3 años, si planean embarazarse dentro de 3 años, por ahí le ponemos y no el Mirena, que dura 5 y se lo voy a estar sacando antes. Se comercializa bien, yo he puesto y andan bien, lindo. Bien efectivo, 0,3 embarazo en 100 mujeres, se pone en cualquier momento del ciclo menstrual, pero igualmente volvemos a lo mismo. El momento ideal es el primer día de la menstruación para certeza de que no hay embarazo. Efectos adversos, parecido al Mirena porque tiene levonorgestrel, dismenorrea, dolor pélvico, cefalea, mastalgia, expulsión, hemorragia vaginal, pero sobre todo los primeros 90 días, después va disminuyendo. Pues fíjense, los efectos adversos igualmente son todos poco frecuentes, 4%, 3%, aumento de peso 2%. Bueno,
A ver, anticonceptivos de barrera. Acá están, preservativos masculinos y femeninos. En Argentina, solamente masculino es lo que se comercializa. Es el único que da la doble protección, muy accesible, de bajo costo, no tienen efectos secundarios, se puede usar durante la lactancia, se compra, o sea, es de venta libre. Con el uso típico, la eficacia es de 8 a 14 embarazos en 100 mujeres por año. Bueno, son de látex, ya saben, no hace falta hablar mucho de esto. Lo importante sí es lo de la protección de enfermedades de transmisión sexual, que es el único, junto con el femenino, que va a evitar todo esto. El femenino les muestro rapidito, como les dije, en Argentina no está, en otros países sí, no sé por qué no se comercializa acá, pero es similar al masculino, pero tiene 2 anillos, fíjense ahí la fotito como muestra. El anillo interno va en contacto con el cuello, que es el que está cerrado, y el anillo externo va a recubrir todo lo que son los labios. Ahí se ve también en la foto. También es de un solo uso, igual que el preservativo masculino. Se puede colocar hasta 8 horas antes de la relación sexual. Y bueno, no es muy eficaz. 20 embarazos en 100 mujeres. Más o menos. Otro método de barrera es el diafragma. Fíjense que es así como un sombrerito que se coloca calzado en el cuello, como una tapita, rodeando el cuello, impidiendo entonces el ingreso de espermatozoides a través del orificio cervical. No tiene efectos secundarios, se lo puede poner hasta 6 horas antes de la relación sexual y se lo puede retirar hasta 6 horas después. A veces se los combina con cremas o geles despermicidas como para darle un poquito más de eficacia. No es descartable, o sea, se lo lava y se lo puede volver a colocar. Y bueno, la eficacia también, 20 embarazos en 100 mujeres por año. No es muy usado, pero es otro método de barrera. Bueno, vamos ahora a los quirúrgicos, que hablamos al principio, vasectomía y ligadura de trompas. Como dice el dibujito, la ligadura hay distintas opciones, o se liga realmente así, se ata nomás la base. No es de los más seguros porque se puede recanalizar acá, de acá a acá, o sea, las trompas como que vuelve a regenerarse la vascularización y el paso. Lo más seguro es hacer esto, ligar y cortar y sacar un pedacito. Cuando hacemos ligadura de trompas por laparoscopía, lo que hacemos es esto, cauterizar, pero sin ligar generalmente. Bueno, efectividad del 99,5%, indicación deseo de anticoncepción permanente, paridad cumplida, o sea que ya haya tenido sus hijos y no quiera más, o que tenga riesgo reproductivo elevado, o sea que tenga mucho riesgo en sus embarazos, que haya tenido embarazos complicados, de alto riesgo, donde ya su vida peligre si se vuelve a embarazar. Contraindicación, embarazo, infección pélvica aguda o patologías psiquiátricas. Esto de patología psiquiátrica es porque la paciente no pueda tomar una decisión tan definitiva, o sea que no esté en condiciones mentales de tomar esa decisión. Momento de realización puede ser posparto, asociada a una cesárea o fuera de la cesárea se programa una laparoscopía y se hace exclusivamente la cirugía para ligar las trompas. Las vías de abordaje puede ser mini laparotomía, cuando hacemos la incisión suprapúbica, por laparoscopía o durante la cesárea donde ya está todo expuesto y se hace la ligadura y fin. Posparto a veces hacemos una incisión a nivel del ombligo, porque posparto el útero va a estar a nivel umbilical, entonces al lado del ombligo se hace una pequeña incisión y se encuentra, o sea, como les decía que el útero está a nivel umbilical posparto, se busca una trompa, se la liga y después lo mismo con la otra.
es un buen método. Pero se hace dentro de las primeras 24 horas posparto, donde el útero está a ese nivel, pues después se va achicando y se hace intrapélvico, y ahí sí ya podríamos abordar con laparoscopía o una laparotomía. Bueno, vasectomía es la ligadura de los conductos deferentes en el hombre, va a impedir el pasaje de los espermatozoides al líquido seminal, por eso el hombre va a eyacular semen normal, pero sin espermatozoides. El 80% va a ser azospérmico, o sea, no tiene espermatozoides a las 6 semanas. Pero se recomienda que en los primeros 3 meses post-vasectomía utilicen otro método anticonceptivo, porque hay una reserva de espermatozoides que puede quedar circulante. La eficacia es la misma, 99,5%, si se respeta el cuidado de los 3 meses posteriores a la cirugía. Bien. ¿Van bien? Creo que sí. Sí, profe. Bueno, ya estamos cerca del final. Vienen los menos eficaces para mi gusto. Los químicos. Sí. Perdón, me quedó trazada la pregunta, pero en el libro mencionaba también que las pacientes pueden pedirlo para la dismenorrea, los métodos sobre todo las pastillas. ¿Para eso también se usan, por ejemplo, los parches y los otros combinados que vimos al comienzo, o solo las pastillas se usan para la dismenorrea? No, se puede usar parche, anillo, sí. Ok. Sí. Porque lo que va a importar es que el estrógeno y la progesterona le va a mejorar la cantidad de sangrado y con ello la dismenorrea. No importa la vía de administración. Bien. Bueno, dentro de los anticonceptivos químicos, acá van lo que son cremas, geles, jaleas, óvulos. Se usan la mayoría junto con el diafragma, como les explicaba hoy, para aumentar un poquito la eficacia. Pero son espermicidas, o sea, esto no es nada eficaz. Como método anticonceptivo solo sería una locura usarlo. Funcionan rompiendo la membrana de los espermatozoides, que se destruyen o enlentecen su movimiento como consecuencia del anticonceptivo químico. Entonces va a evitar que el espermatozoide llegue a contactar el óvulo. Poco eficaces, se usan como respaldo de otros métodos. Se debe colocar antes de cada relación sexual, con un tiempo no mayor a 1 hora y no menor a 15 minutos en el caso de los óvulos, por ejemplo. Y el efecto anticonceptivo suele durar 1 hora. Nunca lo indicamos. Pero bueno, existen, así que sépanlo. Bien. Métodos naturales. Estos son bastante usados, por ejemplo, en mujeres muy religiosas, católicas, por ejemplo, donde no usan anticonceptivos. Se basan mucho en los métodos naturales. Uno básico es el de la amenorrea por lactancia. O sea, ¿qué es esto? Las mujeres que están dando de mamar tienen liberación constante de prolactina, que esta misma prolactina hace una retroalimentación negativa y va a impedir el pico de LH. Entonces, se puede utilizar durante los primeros 6 meses de vida del bebé cuando la lactancia es exclusiva. La eficacia va a disminuir si el bebé no se alimenta exclusivamente de leche materna, si también toma mamadera o si es mayor de 6 meses. No es un método muy eficaz, solamente confiarse en que mi prolactina va a estar muy elevada porque estoy dando la teta es un poco riesgoso, pero bueno, es verdad que el aumento de prolactina impide el pico de LH y suelen ser anovulatorias las mujeres durante la lactancia. Otro método natural son los basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer, que son varios. Uno es el método del ritmo o del calendario. Lo que va a hacer la mujer es durante 1 año registrar sus ciclos y a los ciclos más cortos le va a restar 18 días y a los ciclos más largos 11 días. Entonces ahí, por ejemplo, si sus ciclos más cortos fueron de 26, le resta 18 y le da 8. Y si los ciclos más largos que tuvo durante todo ese año fueron de 32 días,
le va a restar 11 y da 21. Entonces el cálculo que ella hace es que tiene que evitar las relaciones sexuales desde el día 8 hasta el día 21 del ciclo todos los meses. Eso. Es más que nada para evitar el periodo periovulatorio y ovulatorio. Suelen combinarse estos métodos naturales, por ejemplo, hace este cálculo y lo combina con este, que es el método moco cervical o de Billings, que lo que ven entre los dedos de la paciente ahí es justamente flujo, moco cervical. Fíjense en este circulito. Durante la menstruación, por supuesto que la mujer es infértil y la primera etapa del ciclo también, hasta que toda esa etapa infértil la paciente no tiene moco. Después empieza a haber moco vaginal, donde ya es fértil, y después vuelve a pasar a un periodo infértil sin moco. O sea, ¿qué nos dice esto? Que siempre que la mujer tenga moco vaginal presente, sobre todo filante, que sea transparente y como pegajoso, porque fíjense que el método de Billings es conocido por esto, porque el moco, si uno extiende los dedos, no se corta, es como un chicle, como pegajoso y laxo. No es que se corta, sino que se prolonga, se extiende, no me sale la palabra. Pero es bien transparente y es un periodo húmedo. Entonces, durante estos días, la mujer siempre debe evitar las relaciones sexuales. Periodo de moco vaginal. Implica un conocimiento grande de la mujer, de su ciclo, de su cuerpo, de cuándo tiene flujo, si se da cuenta o si no. Hay algunas que lo pueden hacer y otras que no se conocen tanto, o que no le prestan atención. Otro método natural es el de la temperatura basal. Fíjense en este cuadrito, en la primera mitad del ciclo, acá la raya sería aproximadamente en el pico ovulatorio, día 14, la temperatura basal en la mujer se mantiene como máximo en 36 grados 6 o menos, va fluctuando. En la segunda mitad del ciclo la temperatura basal aumenta hasta 36,9 o hasta 37 grados centígrados. Entonces lo que se hace es evitar relaciones desde el primer día del ciclo hasta el tercer día después de la elevación sostenida de la temperatura basal, que eso ya le indica que está en fase lútea, que ya pasó la ovulación, y ahí sí puede tener relaciones. Durante toda la fase folicular y periovulatoria, no. Y la temperatura basal se la miden con termómetro a nivel axilar, o sea, como cualquier registro de temperatura. Y el método sintotérmico es una combinación que reconoce los cambios del moco cervical con la temperatura basal y con el método calendario. O sea, es la combinación de todo. ¿Qué me queda? Nada, terminé. Pensé que seguía. Acá les puse la guía práctica del Ministerio de Salud, se llama así, de TESTA, y alguito saqué de los criterios de elegibilidad de lo que estuvimos hablando de la OMS. ¿Otras preguntas? ¿Algo que quieran aportar? Profe, estos últimos no funcionan si la mujer es irregular. Y no, claro, sería requisito que tengan ciclos regulares. Y, profe, en el libro después hay todo como una segunda parte de ese capítulo que habla como de novedades y no sé qué, métodos anticonceptivos. Sí. ¿Eso no? ¿Qué dice? No me acuerdo. De métodos que están como en investigación, y bueno, no es que el libro sea de este año, ¿no? Pero así como el que mencionaba la compañera que está en investigación, eran como ejemplos así. No les van a tomar. Los pueden leer. Yo no me acuerdo ahí si no está el implante o alguno más nuevo. A ver, ya, esperen, me voy a fijar. Para guardar la asistencia tengo que dejar de compartir antes de que se vayan. No. Usted abre solamente el chat ahí abajo y lo puede hacer. Lo tengo
No estoy pudiendo. Participantes. Esperen, no se vayan, porque no les va a quedar la asistencia hasta que yo no lo... ¿Cómo hago? No me odien, esperen. En el chat, al lado de archivo, hay 3 puntitos. Sí, pero es que yo veo mi PowerPoint. A ver si abro Zoom. Reanudar. Si no, les dejo de compartir. Y si no, sí, profe, pruebe dejar de compartir. Pero poner en pausa. Deja de compartir. Ahí está, ahora sí. Guardar el chat. ¿Y dónde se guarda? ¿Donde yo ponga? Sí, lo más probable es que se lo guarde ahí en documentos. Me aparece una carpeta que dice Zoom y dentro de esa carpeta va a decir chat. Sí, mostrar en carpeta, ahí creo que lo abro. Listo. ¿Qué capítulo era que tenía que buscar? ¿El 20? 10. No, el mismo 18. el mismo de anticonceptivos, la segunda, tiene como una segunda parte. Ah, sí, ya sé. Acá está. Ya les digo. No, esto es muy raro. Lo pueden leer como curiosidad, pero no se los van a tomar porque, por ejemplo, preservativos sin látex, saben que existe para las pacientes que son alérgicas al látex. No es ninguna novedad. Preservativo femenino está, que se los di. Método de barrera tipo diafragma está acá y se los di en ese capítulo. ¿Qué más? Esponja o capuchón son estos espermicidas, como la jalea, las tabletas, los óvulos. ¿Qué más? ¿Qué más? Implantes subdérmicos lo dimos. No, está. Un dispositivo que va dentro de la trompa que se llama el ESURE, que es para ligadura tubaria, pero es muy específico. No hace falta que sepan eso, tranqui. Está bien. Listo. Con eso yo creo que va, o sea que está. Gracias, profe. Bueno, ¿estaríamos? Perfecto, gracias. Bueno, ya guardé el chat, así que vayan tranquilos. Gracias, profe. Gracias, profe, Tengan hasta buen luego. día. Nos vemos. Chao. Gracias, profe. Chao.